se manifestó ya. Entonces dice, vi en la mano derecha, es una visión de Juan, del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vemos, veo que la vida de Cristo estaba sellado desde el principio de la creación. Entonces estaba sellado, dice. Vio que vemos el sello cuando se pone. Vio que ahí vio que no se puede, vio que abrir ni nada. Antes vio que así se sellaba y ese era un libro que no se podía tocar. Pero Cristo usaba a los profetas para anunciar que Él va a abrir, que Él es el libro sellado, que es la fe, gozo, paz, alegría. Selló Satanás con la incredulidad, como Él se hizo como Padre. Vuestro Padre es el diablo. Por eso mi lenguaje no entendéis, dice. Por eso nosotros no entendemos el lenguaje del Señor. Y entonces dice, somos rudos, tenemos que pedir perdón. Y entonces dice acá que Él vio los profetas, venían los ángeles anunciando el ministerio de condenación, porque en esos tiempos no había salvación, no había perdón de pecado, pero el ministerio de justificación, el Señor quitó la injusticia, sacó el sello y ahí resucitó Cristo. Bueno, Segunda de Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Bueno, acá está viendo en visión el ministerio de condenación, que es desde la fundación del mundo, la fundación de Satanás, creación de Satanás. Dios mismo le creó a Satanás para mostrar su poder sobre él, para venir a desatar ese sello, para resucitar en distintas formas, dice. Estaba escondido, dice. En distintas formas habla la Biblia. Y acá dice que el sello, desatar el sello. Ya, ¿cuándo fue que desató el sello? A Satanás destruyó. Cuando vino a destruir a Satanás y él ahí destruyó el sello. A Satanás la incredulidad como padre es. Satanás estaba como padre, gobernaba a la humanidad en el sufrimiento y estaba en esclavitud de Satanás. Babilonia le llevaba en esclavitud a Israel. Asiria también le llevaba a los 10 tribus y también Faraón le tenía 430 años a Israel en esclavitud, y mientras eso estaba sellado Cristo de ellos, no podía manifestar a justificar al hombre, no podía sacar la injusticia del hombre. Y dice acá, y dice, y vi un ángel fuerte, dice, otra vez, veía en Apocalipsis 5, 2. Dice, estaba contando el ministerio de los profetas, el ministerio de condenación, como dice, el servicio de condenación que venía anunciando los ángeles, los profetas, dice mismo acá, y vi un ángel fuerte, no dice para que va a venir Cristo. Ellos anunciaban que va a venir a matar a Satanás y a resucitar. Ese es lo que venía anunciando acá, no la segunda venida. Acá no dice, y vi un ángel fuerte. Los profetas, ahora no hay más profetas, hay don de revelación. Muchos se titulan como profeta. El profeta no es lo que revela, ese es un don, es un regalo de Dios que revela. Pero el ministerio de los profetas ya es hasta Juan leeme. Eso es lo que quiero que le dice en Mateo. En Mateo 11:13. Mateo 11:13.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice, hasta Juan profetizaron, dice, los profetas y la ley es hasta Juan, y después vino ya Cristo, la justificación, te saca la injusticia que es Satanás, la incredulidad como padre. Satanás no gobernaba, no tenía todo preso, en sufrimiento, era la gran tribulación, la gran guerra, para que nos anuncie a los profetas, a ellos les mataba todo, solo yo he quedado, dice, y Elías, y a todo lo que quiere a Israel también, le mataba para que no anuncie más la palabra que Cristo va a venir a matar a Satanás. Acá dice, y vi un ángel fuerte, vemos la revelación o la visión de Juan. Él revelaba lo que era el ministerio de los ángeles. Ángel es el ministerio ya de los profetas, no es para la segunda venida que está hablando, que los profetas anunciaban, es hasta Juan, el ministerio de los profetas y la ley, porque el ministerio de condenación, nada perfeccionó la ley, por eso Cristo tenía que venir a matar a Satanás y a resucitar para perdón de pecado, como dice en Lucas 24:46, dice que vengo a morir, dice, y a resucitar, vengo a resucitar y a padecer para que se predique el arrepentimiento de pecado. Eso es lo que tenemos que saber en el tiempo antiguo, que todos eran pecadores, porque no podía, aunque quiere creer, no había todavía manifestado el ministerio de justificación. Justo es creer, injusticia es que no crea Dios, no puede sentir la paz, gozo, alegría. Estaba escondido, sellado de nosotros la vida de Cristo. Y acá ve Juan el ministerio de los profetas, y muchos no entienden, dice que es la segunda venida. La segunda venida, vio que es cuando vino Cristo, porque primero trataba con nosotros, con la humanidad, con pecado, y ahora en hebreo leemos ese, y después ahora la segunda venida, cuando vino Cristo a morir, a resucitar sin pecado, porque Él es el ministerio de justificación. Ya ahí podemos pedir perdón y podemos ser justificados. Esa es la segunda venida. Hebreo 9. 9:28 de Hebreos. Hebreo 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan, a los que le esperan. Pero puede leer antes, porque es muy para que muchos se confunde por esto. 9, escuchen. ¿Qué? Que después te quiere preguntar un par. Después me pregunta. Después cuando estamos solos me pregunta. Desde el 27 vamos a leer, 9:27. Desde 23. Desde 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el ciclo mismo para presentarse, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como
entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está escrito, establecido, para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a lo que le espera. Vemos acá parece aparentemente que está hablando como futuro, pero en hebreo pasado, presente y futuro quiere decir la misma cosa. Si es que una sola vez vio que el hombre quedó todo en castigo, en juicio, y dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuese purificada así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque antes se hacía, figurativamente se sacrificaba animales, se sacrificaba y se hacía mucho, todo en lo natural, en lo natural se hacía, vio que ayuno, se hacía, vio que en lo natural se inclinaba como un junco, y hacía ayuno natural, no comía, se vestía de luto, se sentaba sobre la ceniza, mostrando todo figurativamente lo que Cristo va a hacer. Pero ahora ya Cristo fue presentado, dice, una vez y para siempre. Cuando Él vino, ya se presentó. Y entonces para nosotros tener relación con Cristo, para tener ese perdón de pecado, para entrar en el ministerio de justificación, para sacar el sello que fue sellado, la vida de Cristo desde el principio, pero Él desató, sacó el sello que estaba, Dios sellado, la vida de fe, gozo, paz, alegría, amor. Y ya por segunda vez ya fue revelado. Hace 87 años, 97 años que Cristo ya fue revelado cuando escribió, cuando vio esta visión. Juan es, como es apóstol de la ley. Entonces él vio el ministerio de los profetas que venía anunciando que el ministerio de condenación fue con gloria, se manifestaba en gran manera con ello el poder de Dios, pero no había, vio que justificación todavía, no había perdón de pecado todavía. Es necesario que Cristo aparezca, que mate, vio que al diablo como padre, ese sufrimiento, ese esclavitud de hombre. Nosotros estamos por eso ante ese que se fue en Babilonia, en esclavitud figurativamente, que estaba mostrando en la mano de Satanás. Todos los hombres estaban en esclavitud, en sufrimiento, en gran tribulación, en guerra, rumores de guerra, porque le perseguía los pueblos extranjeros, que dice la ramera que encontramos en Ezequiel 25, juicio contra la ramera, juicio contra Amón, juicio contra Edom, juicio contra Egipto. Ahí mostraba toda la ramera. Ese era el pueblo que le perseguía a Israel, pero se fue 3 meses antes también en esclavitud, le llevó Babilonia, que es figura de Satanás, que todos ellos también están en esclavitud, era su Dios Satanás, y se fueron ellos primero y después se fue también Israel. Y entonces en esos tiempos era la gran tribulación, le tenía todo oprimido, y era todo figura y sombra, que mostraba el Señor, que estaba todos los hombres en esclavitud, en sufrimiento. Vuestro padre era el diablo, depresiones, no podía creer a Dios aunque quiere, no conocía, era otro tiempo.
Y entonces, ese era guerra, rumores de guerra. Le venía el pueblo extranjero, le hacía guerra, le mataba a todo Israel, le mataba a todos los profetas, para que termine, como dice en Génesis. Vamos a ver en Génesis que dice, a donde dice que él puso querubines, profetas, para que no elimine el árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo, para que no elimine. Dios, que es la manifestación de Cristo que va a venir a destruir a Satanás, el árbol del bien y del mal. Por medio de ese mal viene el bien. Buscamos a Dios y vemos la necesidad de Dios. 3:24 de Génesis. 3:24 de Génesis. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nosotros vemos que quería Satanás eliminar el árbol de la vida, que es Cristo. Nosotros sabemos que Cristo no es árbol, ni Satanás tampoco, pero en visión antes no había letra y se veía en visión. Todo natural se escribía en la pared, en la tablilla, se escribía en piedra. Todo lo natural era figura y sombra de lo que ha de venir. Y ellos anunciaban así. Los profetas escribían en la pared, en la piedra, en el pergamino, se escribía en tablillas, todo, y no es que se escribía, se hacía figura del árbol de la vida, por ejemplo, y el árbol del bien y del mal. ¿Por qué Satanás es el árbol del bien y del mal? Por medio de ese mal que él produce a los hombres, viene a buscar el bien, el perdón de pecado, el ministerio de justificación, para justificarse, para salir de la mano del sufrimiento. En aquellos tiempos eran rumores de guerra, todo es guerra. Le mataba a los hijos de Dios, le perseguía. Guerra, rumores de guerra, era el gran tribulación, quiere decir el gran dolor. Naciones contra naciones, dice que se peleaba. La nación de Cristo y la nación de Satanás. La nación de Cristo es la fe. Para Satanás luchaba con la incredulidad al hombre para eliminar la fe. Satanás luchaba para eliminarle el amor de Cristo, y manifestaba la maldad e ira y mataba a todos los hijos de Dios. Y ese Satanás quería eliminar. Por eso, las naciones contra naciones no es contra fronteras, no es contra política, no es Dios que por nada, sino es por la manifestación de Cristo. Quiere eliminar las dos naciones. Le dice a Rebeca, le dice, ¿por qué tanta pelea en mi vientre? Le dice. Es una figura de Esaú y Jacob. Muestra como hermano y después muestra como nación. Dos naciones hay en ti, le dice Dios. Dos poderes, la incredulidad y la fe, la maldad y el amor. Ese angustia, tristeza, amargura, y la paz, gozo y alegría. Ese miseria, mala suerte. Y la suerte que está luchando por medio de escuchar la palabra y pedir perdón. Hay dos tiempos. Tiene que el ministerio de condenación y el ministerio de justificación. El ministerio de condenación fue Dios que venía anunciando los profetas, y la ley venía anunciando que Cristo va a venir, Dios, que a matar a Satanás y a resucitar él. Ese es el sello, va a sacar el sello, él va a desatar el sello, y el librito era Cristo, y entonces el librito es fe, gozo, paz, alegría, amor. Ahora ya puedes sentir, escuchando la palabra y sabiendo que muchas veces, todavía a veces, ya Cristo fue revelado, el sello fue abierto ya. Si vos querés tomar el perdón de Dios, quiere que te desate a vos ese sello, porque vemos dos poderes ahora que hay, que también muchos no creen y está cerrado su mente. Y entonces a veces sentimos más a Satanás que a Cristo. La incredulidad, aburrimiento, bloqueo,
sufrimiento, mala suerte, vicio. Nunca nos va bien, mucho sufrimiento, pero ahora ya podemos, ya tenemos el ministerio del perdón, es el ministerio de justificación, ya fue desatado el sello y permita que desate ese sello, ya está desatado, pero para que participe, que desate de nuestra mente esa incredulidad, maldad, sufrimiento, mala suerte, ese espíritu de vicio, de droga, marihuana, todo espíritu de robo, asesinato, venganza. Ese pida al Señor, ese es el sello que antes estaba sellado, la paz, goce, alegría, amor, suerte. Estaba sellado la vida de Cristo, pero el Señor ya sacó ese sello. Pero ahora quiere que sienta que ustedes también y yo podamos pedir perdón, reconocer que el sello cada momento quiere seguir ese sello cerrado. Quiere Satanás cerrar tu mente y mi mente para que no sienta a Cristo, pero ahora podemos desatar ese sello, podemos abrir. Pedí perdón, ya está, vio que abierto. Ya, si quiere tomar, acá está hijo. Pedí perdón nada más. Yo ya desaté. Pero yo quiero desatar de ustedes, de mí y de ustedes, ese que está otra vez sintiendo, esa otra nación de incredulidad, aburrimiento, terquedad, mala suerte. No sentí esa suerte, miseria, abandono, ese espíritu de pelea, de guerra, ira, depresiones, no sabés ni lo que querés, enfermedades malignas. Pida perdón al Señor. Ese espíritu de vicio es el sello que ha cerrado ante la vida de Cristo y persigue ahora en nuestra mente. No es ya la esclavitud natural, ahora ya no estamos perseguidos naturalmente en la esclavitud, pero del hombre. Pero ahora en la esclavitud, Satanás te puede esclavizar si no pedís perdón. Sí, no reconoce que cada momento te quiere sellar otra vez con ese sello que Cristo ya abrió. Pero tenemos que pedir, porque mucho, por ejemplo, lo que no cree, no sabe la palabra, sigue sufriendo. Está sellado todavía con ese sello. Está todavía, vio que en el ministerio de condenación, esclavitud. Estamos en esclavitud de Satanás otra vez. Mucho sufrimiento. Pedí al Señor perdón, que limpie esa mente, ese pensamiento, Señor, ese Satanás, ese sello, Señor, que estaba sellado en los principios, pero tú ya sacaste. Pero ahora, Señor, necesito que tú me quites ese sello de mi mente, que no puede escuchar la palabra. No creo que tú vas a libertarme. Tú eres la suerte, tú eres la libertad. Perdóname esa miseria, mala suerte, ese vicio, es el sello que selló antiguamente, pero ahora ya puede desatar ese sello. Pida perdón nomás al Señor. Por eso es necesario escuchar cómo está sellado ahora tu mente. Si Cristo ya abrió ese sello, ya sacó, pero quiere desatarte reconociendo la palabra y escuchar que ese sello es Satanás, incredulidad, no puede escuchar la palabra, no te toca la palabra, está lleno de sufrimiento, lleno de vicio, lleno de espíritu de pelea, de guerra, de enojo, lleno de mala suerte, de miseria, angustia, tristeza. Es el sello. Permití que saque. Pedí perdón, reconocer que está sellado momento a momento. Satanás quiere mantener otra vez ese sello, pero pedí al Señor no permita. Pida perdón nada más para que saque ese sello de incredulidad, sufrimiento, miseria, espíritu de vicio, prostitución de sexo, todo lo que está fuerte en nosotros, diversiones que nos gustan a nosotros. Música del mundo, baile del mundo. Queremos ir, dejamos la palabra y vamos y divertir bien. Creemos que ese es el sello que te va a cerrar otra vez la mente. Va a sacar la fe, gozo, paz, alegría de ti que ya fue quitado con el Señor, pero nosotros necesitamos pedir perdón. Y acá dice, vamos y otra vez en Apocalipsis.
La segunda venida, ¿qué entonces? Cuando Cristo primero trató con el pecado, estaba sellado, vio que la vida de Cristo con el pecado, en el ministerio de condenación, dice mismo. Estaba sellado con Satanás la vida de Cristo por nosotros. Pero ahora ya fue revelado, pero no todos tienen la revelación, porque nos pide perdón de esa incredulidad, bloqueo, no reconoce que es el sello que está cerrado, de ese sufrimiento, mala suerte, miseria, enfermedad, que no puede escuchar la palabra, no te toca la palabra, es rudo, no podés entender, te cansa la palabra, ya querés que termine nomás. Te atormenta la palabra. Entonces ese es el sello satánico que no podemos sentir, vio que a Cristo. Entonces dice acá, Juan vio el ministerio de los profetas en el tiempo que estaba sellado de nosotros Cristo, y escribió acá después que ya Cristo desató ya, y entonces él, pero estaba hablando del ministerio de los profetas acá. El ángel era los profetas que venía anunciando que se va a manifestar Cristo. Cristo va a sacar el sello, pero Cristo ya sacó en esos tiempos que dio hace 87 años, 97 años, después que quitó el sello, porque ya murió y resucitó. Cristo, el ministerio de condenación fue quitado. Y ahora es el tiempo de justificación, ministerio de justificación. Y dice acá, entonces, la segunda venida, ¿cuándo es? Cuando Cristo ya vino Cristo. Esa es la segunda venida. La primera relación, lo que venía a los profetas anunciando que va a venir Cristo, el ministerio de condenación, antes de manifestar Cristo, trataba también el ministerio de condenación. Ahí también los profetas venían anunciando que va a venir Cristo. Esa es la primera manifestación con el hombre. Los profetas ya venían desde Adán predicando. Ese era el ministerio de condenación, esa es la primera venida. Andaba también con los profetas predicando. El Señor le usaba a los profetas. Primer ángel, segundo ángel, dice en Apocalipsis. Tercer ángel anunciaba, vio que Cristo va a venir a destruir, y tenía con nosotros relación Cristo con los profetas para que cuente a todo el mundo que va a venir con relación con pecado primero. Igual fue anunciado Cristo. Y después el segundo venida, cuando él... Cuando el verbo se hace carne. Cuando el verbo se hace carne fue la segunda venida. Sí, ahí se hace carne, la palabra. Verbo quiere decir palabra en griego, y la palabra de su padre que venía hablando por los profetas era que anunciaba, la palabra era su Hijo Jesucristo, que va a venir, muestra en distintas formas que era el sello, que era el ministerio de condenación en esos tiempos, pero que va a venir a manifestarse. Y la segunda venida es cuando se manifestó Cristo. Y sí, Cristo. Yo el otro día me di cuenta de que en el Antiguo Testamento está en todos lados Jesús. Sí. Está desde el principio. Desde el principio. ¿Qué dice el Señor? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Ellos mismos creó a Satanás para esconder bajo, vio que la incredulidad, maldad, sufrimiento del hombre, para manifestar, venía a destruir después, para mostrar, vio que el poder de él. No me cierra cuando en Hechos de los Apóstoles, cuando él dice, como me vieron ir voy a volver. Esa parte... Esa es una visión. Porque dice, todo ojo lo verá, cuando decía que nuevamente. Bueno, vos podés ver, escuche, eso justamente yo estuve con mi padre, que era, él vio que es un pastor de la iglesia, y vio que nosotros estábamos en la escuela y todo allá, y dice, todo ojo le verá. Vos vas a poder ver la fe, gozo, paz, alegría, amor.
Va a ver, le dije a mi papacho. Si pide perdón, esa fe, gozo, para alegría espiritual. Vemos a Cristo, ya fue manifestado el ministerio de justificación, fue sacado el sello que es Satanás y todo ojo le verán. Ahora, aquellos que conocen la palabra de Dios, por eso tenemos que escuchar. Entonces, para que pedimos perdón y ahí va a haber el ojo espiritual, el ojo que es la fe. Porque venida la fe, no estamos bajo ayo. A mí me cierra también el ciclo, porque él está en el principio y se hace carne y ahí está la venida. O sea, ahí están las dos veces que dice la segunda venida. O sea, me cierra el ciclo. Primeramente, vio que... Yo pensé que iba a pasar todo un apocalipsis, que se venía el fin del mundo y se le iba a ver que venga de los ángeles. Yo pensé que iba a ser así. Todo ojo le verá. Yo también creía antes así. Antes de que tenía revelación, yo creía que va a venir un viejito, va a venir los ángeles con él, volando, va a tener alas. Cristo es fe, gozo, paz, alegría, espíritu, no le va a ver, va a ver fe, gozo, va a sentir, además de que pedí perdón. Ahora ya ve, ahora podés tener, veo que en tu alma, ese fe, gozo, paz, alegría, descanso en tu alma, pero tiene que pedir perdón. El ministerio de condenación que hay en nosotros, reconocer que ese espíritu, Dios, que desde el principio satánico, no podemos ni escuchar la palabra ni entendemos, y ese todo ojo le verá. Ya cuando Cristo vino, ya podemos ver espiritualmente la fe, ya se manifestó la fe, ahí está en Gálatas, lea eso. Pero todavía no predican así muchos pastores. Y no predica y no se he revelado a ellos. ¿Qué vamos a hacer? Yo también prediqué. Predican así y es bueno, te dicen el avance de la tecnología, que vos podés ver ahora lo que pasa en Italia, antes no se podía ver. ¿El qué? Con el tema de la televisión y todo eso, vos no podías ver antes lo que pasaba en otro continente. Ahora sí, por eso ellos te lo explican como que el avance, la ciencia, la tecnología y todo eso. Porque hay un versículo que dice la ciencia avanzará algo. La ciencia avanzará. ¿Y qué va? No avanzó la ciencia satánica, el conocimiento, el sufrimiento en aquellos tiempos y este tiempo mismo. Si usted no pide perdón, esa ciencia de Satanás va a avanzar en nosotros en sufrimiento, en droga, marihuana, espíritu de miseria, mala suerte. Ese es el conocimiento. La ciencia satánica. La ciencia satánica es. Gálatas, ¿qué pasa? Gálatas 3:22. Y el arrebatamiento te arrebató de la mano del sufrimiento a la mano de pago, sea alegría. Te arrebató el Señor de esa vida miserable que llevas. Cada vez que pedís perdón, ella te puede arrebatar totalmente esa miseria, mala suerte, depresiones, ese espíritu miserable de la mano de Satanás te arrebata. En el aire, dice, en el alma, en el alma. Vas a sentir descanso en el soplo que va y no vuelve, que esa, Dios, que tu alma si muere se va y no vuelve más, y ahí te va a arrebatar el Señor te va a arrebatar en fe, gozo, paz, alegría, de la maldad, de ira, del sufrimiento. Ese es el arrebato. Se entiende todo mal, cree que va a ir al cielo, dice. No, todo es natural para espiritualizar. Así nos trataba Todo con... es natural para espiritualizar. Todo eso. Es natural para espiritualizar. Por ejemplo, ese ojo, todo ojo le verá. ¿Y vos cómo le vas a ver si Cristo es fe, gozo, paz, alegría, espíritu? Al espíritu se puede ver, yo también. Cristo lo ascendió en cuerpo. ¿Su cuerpo también lo ascendió a los cielos? ¿Qué dice? O sea, no es físico su Que cuerpo. con su cuerpo físico ahí no fue a los cielos, dice. El físico no va, él se va a su espíritu. El cuerpo dice en Hechos 40 días estaba acá y después él fue, vio que antes de eso se hizo, le dio una visión que él se fue al cielo y viene. Y está mostrando que él fue cuánto de nosotros. En la creación del mundo él se escondió de nosotros. Como dice
vio que no habla nada sin parábola, dice Cristo, para que se cumpla lo dicho de los profetas, de la cosa escondida desde la fundación del mundo. Cristo fue escondido de nosotros, ahí murió, ahí se fue de nosotros y viene cuando resucitó. Eso es lo que está mostrando la muerte y la ¿Pero resurrección. sin cuerpo o con cuerpo? Si es cuerpo lo podés ver, si es un cuerpo humano lo podés ver. No, con cuerpo. Este cuerpo es figura que él vino con cuerpo de pecado. Después vamos a ver en hebreo eso, que él tuvo carne con cuerpo. Es larguísimo. Sí, tiene que ver todo por palabra. Por eso tiene que esperar. El que no entendemos todavía, dice, vio que no opiné antes de tiempo, sino vio que Dios también va a revelar. Si usted no cierra su mente, pida nomás perdón, quiero entender la palabra tal y cual. La palabra te va a abrir todo. Yo también predicaba también que va a venir la segunda venida y pensaba todavía, ese dice que todo ojo le verán. Yo quería ver al Señor Jesús viniendo de arriba, como un viejito será. Yo me lo imaginaba con las películas. Sí. Pero así glorioso y ángeles y todo. Sí, y el ángel era los profetas. Va a estar todo destruido cuando él venga. Y él viene, vio que, y los ángeles eran los profetas. ¿Cómo venían los profetas anunciando ya la vida de Cristo que se va a manifestar, que va a resucitar? En Gálatas ve, rápidamente. Gálatas 3. Conocemos solo así porque Bueno, bueno, pero eso antes peor era. Ahora no es nada lo que sufrimos porque nos pedimos perdón. Pero la estrella que supuestamente cae y rompe todo. Ahora La estrella, luna, no se ha adorado la estrella, luna, sol, vio que Satanás, y todo vio que Satanás es como muestra como sol, y Cristo también como sol de justicia. Lucero de la mañana, sabemos que también Nabucodonosor ha caído, dice, del cielo, del poder. Satanás está mostrando todo en lo natural que ya pasó antes, y cuando Cristo destruyó, ya sacó el poder de Satanás. Cuando vino, cayó ya a Satanás del cielo, del poder, quiere decir eso, y mostrado naturalmente por Nabucodonosor, que tenía todo. ¿Cuánto cayó Lucero de la mañana? Nabucodonosor, cuando le mató Ciro y Darío, le sacó su poder porque le tenía como esclavo a los hijos de Dios. Persa, no, los judíos, los babilónicos. Nabucodonosor le tenía, y lo que le vino a sacar el poder fue Ciro y Darío, que es de Medo y Persa. Los dos reyes, ahí le mató, y ahí cayó Babilonia, el poder, que es figura de Satanás, que otra vez cuando Cristo vino a morir, ahí cayó totalmente. Eso es lo que quiere mostrar ahí, todo en figurativamente. Entendí siempre todo al revés. Sí, y yo también antes entendía todo al revés. Pida nomás al Señor. Por eso les digo, hay un montón de preguntas que no las voy a decir ahora, pero tengo que hacer un montón de preguntas porque yo entendí todo al revés siempre. Sí, yo también. A mí me quedó claro, me quedan claras muchas cosas. Yo lo encontré a Jesús en el Antiguo Testamento, lo encontré por todos lados. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí me cierra lo que dice usted. El árbol de vida es Jesús, la luz es Jesús, yo soy la luz. Yo pensé que la profecía también hablaba del futuro, no de lo que ya había pasado. No, venía hablando que va a pasar, que Cristo va a venir a destruir a Satanás. Lo que se fue armando fue en el lapso ese de ellos. El Apocalipsis es una profecía que supuestamente va a pasar después. No, habla en futuro. Eso pasó en la pasada. Apocalipsis, escuche. Apocalipsis quiere decir revelación. Y ya se reveló Cristo hace 87 años, 97 años, cuando escribió cuando vio en naciones. Entonces escribió recién que se va a revelar, dice, pero ya se reveló, porque él estaba escribiendo, vio que el ministerio de los profetas, que anunciaban los profetas.
Y los profetas anunciaban que Cristo va a venir a destruir la luz, el árbol de vida. En distintas formas muestra a Cristo y a Satanás. El cielo, el agua, hay dos aguas, dos cielos. En distintas formas. El cielo habla, dice que si Cristo se fue al cielo, ese está hablando ahí en Apocalipsis 1:6, dice que el cielo es la pasión, muestra como el cielo viejo y cielo nuevo, que el poder nuevo y poder viejo, sobre el poder viejo subió el cielo nuevo, que Cristo fue, dice, transportado al cielo en el poder más alto, que es la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y entonces todo es en lo natural para entender en lo espiritual. Bueno, vamos a leer acá otra vez. La segunda venida entonces en hebreo. Primero la venida de Cristo trataba con el pecado. Con los profetas cuando predicaba todavía estamos bajo condenación. Y ahí fue revelado, Cristo venía anunciando que va a venir para perdonar nuestro pecado, para quitar la injusticia, para quitar a Satanás del poder. Y esa era la primera venida con los hombres, con relación de pecado. Nosotros estábamos en pecado en esos tiempos, pero cuando vino Cristo, ya ahora podemos estar sin relación de pecado, pidiendo perdón. Por eso es necesario pedir perdón de nuestra naturaleza satánica. Que fuimos formados en sufrimiento, en incredulidad. Vuestro padre es el diablo, el gran tribulación era guerra, rumores de guerra era en esos tiempos, le mataba a todos los hijos de Dios. Bueno, y dice acá, voy a leer un poquito otra vez para Imán, porque si no, no vamos a poder. Y dice acá en 5:2, y vi un ángel fuerte que pregonaba y con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar el sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llore, he aquí el león, el tribu de Judá, que es Cristo, la raíz de David, ha venido a abrir el libro y desatar los 7 sellos. Los 7 sellos es la incredulidad, la maldad, Satanás, vamos a decir los 7 sellos. De abrir los 7 sellos, porque de nosotros estaba sellado la vida de Cristo. El libro es la vida de fe, gozo, paz, alegría, amor. Estaba atado, no podíamos sentir a Cristo antes. Y solamente era Cristo. Dice acá, veía en visión él, que dice solamente puede abrir Cristo, dice este sello. Porque vemos en Génesis, dice que cuando mató a Caín, Adán, que Caín es figura de Satanás, y Abel es figura de Cristo. Entonces dice que tenía temor Caín, que cuando se va le sacó de su presencia el Señor, dice que tenía miedo que le maten lo que le encuentra, y le dice no, le puso un señal. ¿Y qué era la señal? La muerte de él y la resurrección de él. Solamente Cristo puede matar a Caín. A Satanás no podemos matar nosotros, no podemos ser cambiados nosotros solos. Si vos tenés angustia, tristeza, todo lo malo que sufrí, mala suerte, todo lo que nosotros sentimos acá en la tierra, ese es Satanás, y ese no podés vos destruirlo. Ninguno. Lo que está en poder, en esos tiempos está Satanás en poder. Y usaba a los hombres y no podía, que sacar el poder de Satanás. Nadie no podía desatar ese sello, sacar ese sello.
que era Satanás en distintas formas, es natural para espiritualizar. Entonces dice, nadie, solo Cristo puede sacar ese sello. Vio Juan que dice acá, que dice en el 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llore, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido a abrir el libro, desatar sus 7 sellos. Ese era Cristo. Y vemos acá, es lo que va a venir a abrir. Ya vino hace 87, 97 en hebreo, pasado, presente, futuro. Quiere decir la misma cosa de la muerte de Cristo y la resurrección de Satanás, de Cristo, la resurrección de Cristo y la muerte de Satanás. Ahí hay perdón de pecado, ahí desata nuestro sufrimiento, los 7 sellos, la vida de Satanás. Y dice acá, y uno de los ancianos me dijo, no llore. Aquí en el 5, en el 6 dice, y miré y vi, estaba viendo en visión Juan, y miré y vi, en medio del trono, en el medio del poder y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Vemos acá en visión, está viendo, dice, y miré en la mano, dice, en medio del trono del poder de Cristo y el poder de Cristo, ¿qué? La fe, gozo, paz, alegría, amor. Y entonces, y miré y vi en el medio del poder del trono de los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes eran los ángeles y los profetas. ¿Por qué dice 4 seres vivientes? El número 4 era el número del pecado, el número de Satanás también. Entonces, como el número de 6, el número de Satanás, el número de la incredulidad, maldad, y 4 seres vivientes quiere decir porque los seres vivientes viven, los profetas, pero estaba todavía en la vieja creación, no tiene todavía salvación. Por eso los 4 seres vivientes, eran los profetas también. Estaba todavía en el pecado, en el ministerio de condenación. Se manifestaba Dios en gran manera con ellos para que anuncie que va a venir Cristo, este Cordero inmolado, que va a venir, que el Cordero es Cristo, que va a venir y va a sacar el sello. No llore más, le dice, porque Juan tampoco no sabía. ¿Y cómo voy a pasar de este sufrimiento? De este dolor, de esta mala suerte, de esa vida miserable que llevo, ¿cómo voy a salir? Pero está acá, Cristo le dice, Cristo va a sacar este sello, le dice, ese que está sellado de Satanás, incredulidad, maldad, mala suerte, ese espíritu de gran tribulación, quiere decir gran dolor que tenés en tu alma, que no podés salir, esa mala suerte, miseria, enfermedades, droga, todo vicio, que no podés salir, Dios va a sacar. Y vemos que a Caín le dice, nadie te va a matar. Nosotros no podemos cambiar solo Cristo. Puso señal. Esa señal era la muerte de Satanás y la resurrección de Cristo. Cristo solo puede destruir a Satanás. ¿Y Satanás qué es? Ese sufrimiento que tenemos, esa mala suerte que tenemos, ese vicio, espíritu de asesinato, venganza, todo lo que nosotros sufrimos, ese es Satanás. Ese es, el sufrimiento, ese es el sello, ese es lo como quiera llamar tiniebla, hombre viejo, que está apoderado. Y entonces dice acá, y solo Cristo puede sacar de nosotros a Satanás. Por eso dice que cuando él murió, se rompió la piedra y se rasgó el velo. Sí, vemos ahí ese Mateo 27, 50 y pico está.
50 por ahí. Mateo 7, decime cuánto. Ya poco a poco después, no se apure, no entiende todavía, pero pedí al Señor perdón nomás de esa incredulidad, ese espíritu de bloqueo que tenemos, que soy rudo, dice en Proverbio el profeta, no conozco el hombre nuevo, porque el hombre viejo le tapó, le selló, Satanás, no entiendo, soy rudo, no entiendo tu palabra, perdóname, Señor, quiero entender como tal y cual como es. Yo pedí al Señor así, primero me decía, no hable lo que no entiende. Yo también, segunda venida, todo interpretado, todo mal también. El Señor me dice, no hable lo que no te he revelado. Yo te voy a revelar todo, me dice. Y me reveló y pedí al Señor, palabrita por palabrita, que me revele. De Génesis hasta Apocalipsis. Y así fue que me reveló el Señor. Palabrita por palabrita. Un día leí Ezequiel, que tenía 4 caras, 4 alas, que esto, y me parecía, me gozaba demasiado, pero no sabía qué quiere decir, y preguntaba a todos los pastores, no sabía qué quiere decir, y vio que cara de león, que Cristo, como dice, tribu de Judá, y después que dice, que era león, algo así dice. Largo. El güey dice, porque el güey servía, vio que era manso, tenía características de Cristo, esto es lo natural para entender en lo espiritual, cara de hombre, porque tenemos la naturaleza vieja, y dice águila, como águila volaba, y qué es lo que vuela en nosotros, fe, gozo, alegría, pensamos y toma nuestra mente, y así tenemos que ser, pero yo no entendía, quería demasiado entender, y un día me iba a trabajar, me hizo dormir el Señor y me revelaba solito. Y me gustaba demasiado, hablaba todos los días de eso. Y mucho creía que yo conocía mucho la palabra y todavía no conocía mucho, poquito todavía lo que me revelaba. El Señor me hacía dormir y me revelaba ahí, palabrita por palabrita. Y así también ustedes. Tiene que pedir perdón, reconocer nada más que está bloqueado, que no conoce, somos necios. Esa incredulidad, imposible que entendamos esta palabra. Y bueno, y dice acá que ninguno, dice, vamos a leer que acá dice que no puede lo que está en el cielo ni lo que está en la tierra. ¿Quién es lo que está en el cielo? Satanás, desde el principio, que está en el poder, él era el cielo viejo, ni él puede destruirse de sí mismo. Cristo va a venir a destruirle a él. Y entonces dice que ninguno, en Proverbio, ¿quién me lee? Proverbio 20:24 era. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro que él se iba a sacrificar, Pedro dice que ni se te ocurra que no. Y Jesús le dijo, quítate de mí. Vete de aquí, Satanás, le dice, ¿te vi caer del cielo? Sí, porque Jesús lo vio, Jesús estaba delante, o sea, antes de que fuese todo hecho, que lo sacara. Sí, y lo que pasa es que vio que Pedro vio que parece que le quería demasiado a Jesús, que nunca se te ocurra, pero era bueno, porque va a venir a matar a Satanás y va a resucitar su poder, y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque vos no querés las cosas celestiales, querés terrenales, que siga. Y ahí le dice, yo te vi caer del cielo. Sí. En ese versículo le dice, yo te vi caer del cielo, quiere decir que Jesús le confiesa por la palabra, que Jesús fue testigo de la caída del diablo, o sea, quiere decir que es por eso... ¿Y cuándo cayó Satanás? Cuando vino Cristo, ahí cayó y subió al cielo Cristo subió, el poder de él subió sobre él, ahí cayó Satanás.
Esa caída del cielo que dice en Ezequiel, por ejemplo, oh querubín hermoso, caíste del cielo. Eso dice al tribu de Dan, que cayó de la fe, caíste del cielo. Vemos nosotros que Pablo predicaba en Hechos largamente y cayó de la ventana. ¿Quién era? Un pibe que estaba escuchando. Un Eutico cayó. Así también nosotros, cuando es muy largo, la predicación y te cansa y no podemos escuchar, caíste del cielo, caíste de la fe. Y dice también Judas que cayó, dice que los judíos fariseos cayeron de su morada. Quiere decir, ahí no dice por Satanás, sino cayó de la fe. Vio que Israel también, los que no creyeron, no conocieron a Cristo, que era su Mesías. Entonces a veces no conocemos un momento, no conoces que Cristo te está hablando, Cristo me está hablando, y entonces te cansaste, caíste del cielo, caíste del poder de Dios. Y otro lado habla que caíste del cielo, le dice a Nabucodonosor, cayó del poder de Satanás, porque Satanás le daba el Señor autoridad para que le tengas todo como esclavo. Pero era figura de Satanás. Caíste del cielo. Pero cuando cayó verdaderamente Satanás del poder, es cuando Cristo vino, le sacó el poder. Y el cielo nuevo, como dice ahí en Apocalipsis también, dice, pasó el cielo viejo, el poder viejo, y la tierra vieja, que nosotros como tierra, nuestra alma estaba en el poder de Satanás, en el sufrimiento, depresiones, mala suerte, en todas persecuciones, no sabemos ni lo que queremos, no sabemos a dónde vamos a encontrar ese fe, gozo, paz, alegría. Entonces nosotros, ahora hay dos poderes que está batallando en nuestros miembros, pero por eso tenemos que saber la palabra de Dios para saber a Satanás. O sea, que ya Cristo sacó ese sello, que te quite de tu mente, de tu pensamiento esa incredulidad. Ese es el sello, esa incredulidad que ya no podés más. Parece que está pidiendo todo de balde, peor te va. Ese es el poder del cielo, esa incredulidad que querés dejar el camino del Señor. Y el sello ya fue quitado. Pedí perdón al Señor de esa incredulidad, de la que Dios ya hizo todo, ya destruyó todo el sello, ya sacó, y tenemos que pedir nomás perdón para que nuestra mente, Dios, sea libre de ese sello de Satanás. Bueno, y dice, y miré allí en medio del trono, dice en el 6, y de los 4 seres vivientes, dice, y medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. ¿Quién era el cordero? Era Cristo. Estaba en el medio de ellos, porque los 4 seres vivientes venían anunciando, y los ancianos también, los 24 ancianos eran judíos. Entonces estaba entre medio de ellos ese Cristo, con inmolado, dice, que tenía 7 cuernos, 7 ojos. El Señor tiene 7 cuernos. Cuerno habla, digo, que del poder de Satanás o del poder de Cristo. Ese, vio que cuando pedimos al Señor perdón, vio que ahí le cornea a Satanás esa incredulidad, ese sufrimiento, depresión, le cornea, ve que el cuerno es para pelear. Entonces tiene que, a veces habla de Satanás y a veces el cuerno habla del cuerno de Cristo. Le cornea cuando pedimos perdón al Señor, ahí le cornea esa depresión, esa incredulidad imposible. No te gusta la palabra, te cansa. Y 7 ojos, ¿qué quiere decir? 7, el número 7 habla perfectamente, que 7 ojos, la fe. Vos podés ver, como dice en Apocalipsis, que va a bajar del cielo, que dice, y todo ojo le verá. Y vos vas a ver a Cristo, vas a sentir a Cristo, plena seguridad va a tener cada vez que pedís perdón. Y entonces ya está con nosotros. Cristo tiene 7 ojos
perfectamente la fe. Le saca, vio que con el cuerno, le pelea esa incredulidad, pero tenemos que pedir perdón para eso, para sacar esa incredulidad. No te gusta, te cansa, te aburre esta palabra, no estás de acuerdo. 7 ojos tiene Cristo, perfectamente la fe. Como dice, por fe estáis firmes. Y ahí vio que va a ver a Cristo, va a sentir, no es que vamos a ver natural, porque Cristo no es, vio que una imagen, no es una persona, sino es fe, gozo, paz, alegría, espíritu. Vamos a sentir como sentimos a Satanás. ¿A Satanás vos le ves? No, le sentí con mucho sufrimiento, depresiones, vicios, mala suerte, enfermedades, todo lo que nos pasa. Lo malo es espíritu satánico y pedimos perdón y ahí le cornea, le destruye Dios y pone esa fe, gozo, paz, alegría en nosotros. Hasta ahí tenemos que ir pidiendo perdón cada día. Cada día muero, dice Pablo. ¿Y qué sería yo y vos? Ustedes. Si Pablo, el apóstol, dice, cada día muere. Cada día muero quiere decir tiene que morir, reconocer ese sello que está atado en nuestra mente, que es Satanás, el sufrimiento, depresiones, mala suerte, pedir perdón, dejar que te desate. Él ya desató, pero quiere desatar cada día más. Ese sello quiere cornear. Él tiene 7 ojos, quiere manifestar la fe. Venida la fe, ya estamos bajo ayo. Porque antes no estaba la fe, no teníamos ojo. Cristo, el que tenía ojo, que tenía que dar la fe, no podíamos ver a Cristo. Estaba escondido, estaba sellado. Entonces, por eso todo es lo natural y 2 tiempos tiene que la palabra de Dios, el ministerio de los profetas, hasta la venida de Cristo. Era tiempo de condenación, era tiempo de sufrimiento. Era tiempo el reinado de Satanás y después Cristo ahora subió el reino de Cristo. Subió al cielo nuevo, el poder nuevo, que es la fe, gozo, paz, alegría. Nosotros por eso tenemos que conocer lo que está en nosotros y que el Señor lo dé 7 ojos que Él tiene. La fe, por fe estáis firmes, ahí dice en Corintios, que me lee rápidamente. 1 Corintios 16. Yo no tengo acá en el coso, tengo que tener en el otro. 16. ¿Quién encuentra? Por fe no enseñoremos de nuestra fe. Ese es el ojo del Señor, porque por fe estáis firmes, dice. Acá dice. Entonces, en el Antiguo Testamento es la primera venida y el segundo es la segunda. Se cerró lo que le había preguntado. En el 13 velan, están firmes en la fe, portados de la Ese. Decía el versículo. 13 de Corintios, 1 Corintios 13, ¿cuánto? 16, 13, primera. 16, 13 dice. 16, 13. Ya vamos a terminar. Es muy lindo, pero quiero seguir más contando a ustedes, pero ya vamos a ir de pasito. Todavía si no tenemos revelación, dice, no opinéis antes de tiempo. Si todavía no se he revelado a usted, pida nomás perdón al Señor, ese bloqueo. A mí me había, como le digo, yo lo había encontrado en el primer testamento, en el antiguo. Lo había encontrado a Cristo. Lo que nunca había relacionado era lo que usted me dijo hoy a la mañana. Nunca lo relacioné. Yo, como le digo, usted también predicaba antes que iba a venir en una nube. La venida verdadera, que es la muerte y la resurrección de Cristo, ahí hay perdón de pecado. Nosotros llevamos a la segunda venida.
siendo que acá está mostrando que va a venir Cristo. Apocalipsis quiere decir revelación. Cristo ya se reveló para perdonar el pecado, para cornear a Satanás. Todo en la Manténganse atentos y firmes en la fe. Sean fuertes y valientes. Eso dice en el texto. Sí, después. Háganlo en todo con amor. Hermanos, ustedes ya saben que la familia de Estefana fue el primer fruto de cada... No. En el 1.24 de segunda. ¿Eh? En el 1.24 de segunda. Segunda de Corintios. Sí. No que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboremos. Sí, eso mismo. Que por la fe está en pie. Segunda de Corintios 1, 24. Segunda de Corintios 1, 24. Y el ojo, los 7 ojos en la fe. Por fe, si vos no ves a Cristo, si vos no pedís perdón de la incredulidad, el ciego no se deja ciego a nosotros. Y entonces no podemos sentir a Cristo. Plena seguridad sentí a Cristo. Y entonces, ¿qué te gusta más y más? Ahora, ¿qué está pasando a ustedes? ¿Le está gustando? ¿Quiere escuchar? ¿Quiere saber cómo es? Y ese es la fe que está manifestando a ustedes. Pidan nomás perdón de esa incredulidad. 7 ojos. Cristo tiene perfectamente la fe. Venid a la fe. Por fe estáis firmes. Si no crees esta palabra, no podés conocer a Cristo. No podés ver, como dice, todo ojo le verá. Y tenés que creer. Y vamos a ver, vamos a sentir a Cristo, esa paz, gozo y alegría, amor. Esa paz, gozo y alegría, amor, no podemos nosotros sentir si no tenemos fe. Y para eso, para tener los 7 ojos del Señor, tenemos que reconocer que no tenemos fe. Esa incredulidad, ese imposible, esa es la ceguera, estamos ciegos. Bueno, ese siempre, digo que todo en lo natural para espiritualizar. Y dice acá, ¿qué decía? Digo que Segunda de Corintios 1.24. eso ya que dice por fe estáis firmes. Y la fe que era los 7 ojos que dice acá en Apocalipsis, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. ¿Qué es los 7 espíritus? Y vino y tomó el libro. Bueno, vemos los 7 espíritus, es perfectamente la fe, gozo, paz, alegría, amor. Las 7 espíritus, el número 7 perfectamente. Como Satanás también se manifiesta perfectamente, Cristo también se manifiesta perfectamente. Entonces, todo en lo natural para espiritualizar. Y si nosotros entendemos como yo también entendía antes, entendía todo en lo natural, y yo creía que va a venir del cielo, en la segunda venida, como un viejito. Yo decía como una película de Hollywood, como que esperaba algo así. Y la trompeta que va a tocar, que era, yo creía que se va a tocar. Esperando, ¿sabes? ¿Cuánto que espero yo? Y la trompeta es la palabra de Dios, que va a venir Cristo. Esa es la trompeta antes. Y ahora la trompeta que Cristo ya vino y destruyó ya a Satanás. Ya está con nosotros Cristo. Esa es la trompeta. Ya llegó. Ya llegó. Ya tocó todo. Hacen películas, todo así. Sí, hace películas, todo en lo natural. Y como ellos entienden así, nosotros también creemos así. Así también a mí me enseñaba, en la escuela mismo, todo me enseñaba, mi papá así también me enseñaba, y él también creía que era así. Y un supuesto profesor de teólogo me enseñó el Apocalipsis, como le digo, yo estaba esperando esa gran venida. Y ahora usted me dio vuelta la tortilla y tengo que empezar a comer otra tortilla. Y sí, pidiendo perdón. Nada más vas a entender, vas a tener ojo del Señor, que es la fe. Vas a pedir perdón de esa incredulidad, esa ceguera que tenemos, ese que no queremos escuchar, no te interesa, no estamos de acuerdo, no te toca la palabra. Ese pedir perdón. Pero igualmente, de alguna manera, todo eso pasa también, que no tan fantasioso,
Pero pasa, si usted se puede pasa una villa y se da cuenta que pasa. ¿Qué? Hambre, guerra, Y bueno, pero nosotros nos matamos entre nosotros. escuche, pasa, pero ¿por qué? Porque tenemos dos naturalezas ahora. Usted se humilla para que no te pase hambre. Yo me humillo todos los días. Si me humillo no va a faltar, no vamos a tener hambre. No, si nos humillamos no vamos a sufrir, no va a tener más, va a venir un momento nada más Satanás y ya pedimos perdón y ya otra vez ya le destruimos. Pero pasa, ¿por qué? Porque los hombres piden perdón. Los hombres piden, no deja que el Señor destruya, el poder de Satanás destruyó ya, pero el hombre no le busca. No. Y entonces, ¿por qué no se va a manifestar Satanás? ¿Y qué dice? Por cuanto Amalek se levantó en el trono del Señor, en el poder de Satanás, generación en generación, ahora también se manifiesta Satanás en sufrimientos, depresiones, en mala suerte, en miseria, en enfermedad, en accidente, en muerte. ¿Por qué? Porque el hombre no usa el perdón de Dios, no sabe la palabra. Y entonces, si no busca al Señor, ¿cómo no se va a manifestar? Si vos te humillas, o yo me humillo de ese espíritu de incredulidad, primero ese hambre espiritual y hambre natural, que no tenemos la palabra, no entiendo la palabra, soy ruda y me falta la palabra, Satanás lucha, arrebata la palabra, no podemos escuchar, nos cansamos de la palabra, nos atormentamos en la palabra, nos estorba a nosotros. Y entonces tenemos que pedir perdón para que se manifieste Dios Cristo y para que Satanás sea destruido en nosotros. Pero la obra que hizo Cristo sigue invalidando. ¿Por qué? Porque no todo ya no tiene salvación de alma. Porque no todo pide perdón, no todo reconoce que nosotros estábamos en la mano, nos le hace trasladar. Veo que como dice, Él nos traslada. De la tiniebla a la luz. ¿Por qué nos saca? Porque nos pide perdón, nos reconoce que está en tiniebla, en sufrimiento, en mala suerte. ¿Por qué? Porque nos pide perdón de la incredulidad, no proclama el perdón de Dios. Entonces, inclusive hay veces que nos gusta tanto el pecado ese que es nuestra naturaleza. Los mandamientos de las ranas le pide, cuando viene Moisés, el faraón le dice: dejanos un día más. O sea que un día más le pidió, prefirió hacer un día más con las ranas. ¿Sí? Y a veces prefiero... Desde mañana voy a empezar a buscar decir. Claro, un día más. Yo digo, cuando voy a morir, cuando estaba en el hospital, estaba enferma de cáncer, digo, cuando voy a morir voy a pedir perdón. ¿Por qué no pido antes? Claro, es como un día más con las ranas. No podés, Dios que solo. Y bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos a hacer una confesión de fe.